Negación de Pedro. Cuando Jesús respondió, «Yo lo soy», cuando Caifás rasgó su capa y se oyó el grito, «Es digno de muerte», Pedro y Juan, que habían sufrido cruelmente con el triste espectáculo que habían tenido que presenciar, en silencio e inacción, sin proferir una palabra, no tuvieron fuerzas para permanecer allí más tiempo. Juan fue a reunirse con la madre de Jesús, que estaba con las santas mujeres en casa de Marta. Pedro amaba demasiado a Jesús para dejarlo. Apenas podía contenerse, y lloraba amargamente, esforzándose en ocultar sus lágrimas. No queriendo seguir en el tribunal, donde le hubieran descubierto, vino al vestíbulo, cerca de la lumbre, en torno de la cual los soldados y la gente del pueblo hacían discursos horribles sobre Jesús, contando las escenas por ellos presenciadas. Pedro estaba en silencio, pero su mismo silencio y tristeza infundían sospechas. La portera se acercó a la lumbre. Oyendo hablar de Jesús y de sus discípulos, miró a Pedro con descaro y le dijo, «Tú eres también discípulo del Galileo». Pedro, sorprendido, inquieto, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió, «Mujer, no le conozco, no sé lo que quieres decir». Entonces se levantó y, queriendo deshacerse de semejante compañía, salió del vestíbulo. Era el momento en que el gallo cantaba dentro de la ciudad. No me acuerdo de haberlo oído, pero tuve un presentimiento de ello. Al salir, otra criada le miró y dijo a los que estaban cerca, «Este estaba también con Jesús en Nazaret», y los más próximos a él le dijeron también, «¿No eres tú uno de sus discípulos?». Pedro, asustado, hizo nuevas protestas y dijo, «En verdad, yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Atravesó el primer patio y vino al del exterior. Lloraba, y su ansiedad y tristeza eran grandes al acordarse de lo que acababa de decir. Había en este patio mucha gente. Algunos subían a las paredes para oír algo. Había también amigos y discípulos de Jesús, a quienes la zozobra y angustia hicieron salir de las cavernas de Ginom. Se acercaron a Pedro e hiciéronle preguntas, pero estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retirasen porque corrían peligro. Enseguida se alejó de ellos y tornaron de nuevo a su retiro. Eran 16, entre los cuales se hallaban Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barsabás, Simeón, que fue obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manahem, el ciego de nacimiento curado por Jesús. Pedro no podía encontrar reposo, y su amor a Jesús le llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio. Le dejaron entrar porque José de Arimatea y Nicodemo le habían introducido al principio. No entró en el vestíbulo, pero volvió a la derecha y se metió en la sala redonda, situada detrás del tribunal, en donde la canalla paseaba a Jesús con grandes voces. Pedro se acercó tímidamente, y aunque vio que lo observaban como a un hombre sospechoso, su mismo desasosiego llevóle en medio de la multitud, que se agolpaba a la puerta para mirar. Llevaban a Jesús con una corona de paja sobre la cabeza. Echó sobre Pedro una mirada triste y casi severa, y Pedro quedó traspasado de dolor, mas sin poder reprimir el miedo, y oyendo decir a algunos, «¿Quién es ese hombre?», volvió al patio. Y como seguían acechándole, se acercó a la lumbre y se sentóse algún tiempo. Pero algunas personas, notada su agitación, se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo, «Tú eres uno de sus partidarios, tú eres Galileo, tu acento te descubre». Como Pedro procuraba retirarse, un hermano de Maleo, acercándose a él, le dijo, «¿No eres tú el que yo he visto con ellos en el huerto de los olivos y que cortó la oreja a mi hermano?». Pedro, en su ansiedad, perdió casi el uso de la razón. Se puso a hacer juramentos execrables y perjuraba que no conocía a aquel hombre, y corrió fuera del vestíbulo al patio interior. Entonces el gallo cantó por segunda vez, y Jesús, conducido a la prisión por medio del patio, se volvió a mirar a Pedro con dolor y compasión. Las palabras de Jesús, «Antes que el gallo cante 2 veces, me has de negar tú 3»,
vinieron a su memoria con una fuerza terrible. Había olvidado la promesa dada a su maestro de morir antes que negarlo, y el aviso amenazador que le había merecido. Pero cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa, y su corazón se partió. Había negado a su maestro cuando le cubrían de ultrajes, entregado a jueces inicuos, pacientes y silenciosos en medio de los tormentos. Penetrado de arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta y llorando amargamente. Ya no temía que le preguntaran. Ahora hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era. ¿Quién se atreverá a decir que, en medio de tantos peligros, agitación y angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el temor, oprimido de cansancio inaudito y de un dolor capaz de quitar el juicio, con la naturaleza ardiente y sencilla de Pedro, hubiera sido más fuerte que él? El Señor lo abandonó a sus propias fuerzas y fue débil como todos los que olvidan esta frase. Velad y orad para no caer en tentación. María, en casa de Caifás, la Virgen Santísima, estaba constantemente en comunicación espiritual con Jesús. María sabe todo lo que le sucede y sufre con él. Estaba como él en oración continua por sus verdugos. Pero su corazón materno gritaba también a Dios para que no dejara consumir este crimen, porque apartara esos dolores de su Santísimo Hijo, y tenía un deseo irresistible de acercarse a Jesús. Cuando Juan llegó a casa de Lázaro y le contó el horrible espectáculo a que había asistido, le pidió, con Magdalena y algunas de las santas mujeres, que la condujera cerca del sitio donde Jesús agonizara. Juan, que no había dejado a su divino Maestro, sino para consolar a la que estaba más cerca de su corazón, después de él, condujo a las santas mujeres por las calles alumbradas por la luna, encontrando gente ya de vuelta a sus hogares. Iban, con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atrajeron sobre ellas la atención de grupos y tuvieron que oír palabras injuriosas contra el Salvador. La madre de Jesús contemplaba interiormente el suplicio de su hijo y lo conservaba en su corazón. Como todo lo demás, sufría en silencio como él, y más de una vez cayó sin conocimiento. Una de las veces que estaba sin sentido en los brazos de las santas mujeres debajo de un portal, algunas gentes bien intencionadas que regresaron de la casa de Caifás la reconocieron y, parándose un instante, llenas de compasión sincera, la saludaron con estas palabras: «Oh madre desgraciada, oh madre infeliz, oh madre rica de dolores del Santo de Israel». María volvió en sí y, dándoles las gracias cordialmente, prosiguió después de su triste camino. Conforme se acercaban a la casa de Caifás, pasaron del lado opuesto a la entrada y encontraron un nuevo dolor, pues tuvieron que atravesar un sitio donde estaban trabajando en la cruz de Jesús debajo de una tienda. Los enemigos de Jesús habían mandado prepararle una cruz luego que lo aprendió, a fin de ejecutar la sentencia en cuanto fuese pronunciada por Pilatos, porque querían presentarle al Salvador muy temprano. Los romanos tenían aparejadas ya las cruces de los dos ladrones. Los obreros que labraban la de Jesús maldecían de él, por cuanto veíanse obligados a trabajar de noche. Sus palabras atravesaron el corazón de la doliente madre, la cual pidió por aquellos ciegos que preparaban con maldiciones el instrumento de su redención y del suplicio de su Hijo. María, acompañada de las santas mujeres y de Juan, atravesó el patio exterior y se detuvo a la entrada del interior. María deseaba que le abrieran la puerta, porque ésta sola la separaba de su hijo, que al segundo canto del gallo fue conducido a un calabozo construido en el bajo de la casa. La puerta se abrió, y Pedro se precipitó afuera, extendiendo los brazos, la cabeza cubierta y llorando amargamente. Conoció a Juan ya la Virgen a la luz de las hachas y de la luna. Fue como si su conciencia, despierta ahora al estímulo de la mirada del Hijo, se presentará a él en la persona de la Madre. María le dijo: «Simón, ¿qué ha sido de Jesús? ¿Mi hijo?». Y estas palabras penetraron hasta lo íntimo de su alma. No pudo resistir, y se volvió, retorciéndose las manos. Pero María se fue a él,
y díjole con profunda tristeza: «Simón, hijo de Juan, ¿no me responde?» Entonces Pedro exclamó llorando: «Oh madre, no me hables. Lo han condenado a muerte, y yo lo he negado 3 veces vergonzosamente». Juan se acercó para hablarle, pero Pedro, como fuera de sí, huyó del patio y se fue a la gruta del Monte de los Olivos, donde las manos de Jesús, orando, se estamparan sobre la piedra. Yo creo que en esta misma caverna lloró nuestro padre Adán al verso sobre la tierra abrumadora de la maldición divina. La Virgen Santísima tenía el corazón partido con este nuevo dolor de su Hijo, negado por el discípulo que lo había reconocido, el primero como Hijo de Dios vivo. Cayó cerca de la puerta sobre la piedra en que se apoyaba, y en esta quedó impresa la señal de su mano o de su pie. Las puertas del patio se quedaron abiertas a causa de la multitud que se retiraba después de la prisión de Jesús, y cuando la Virgen volvió en sí, quiso acercarse a su Hijo. Juan la conducida delante del sitio donde el Señor yacía encerrado. María estaba en espíritu con Jesús, y Jesús estaba con María. Pero esta tierna madre quería oír los suspiros de su Hijo. María los oyó con las injurias de los que le rodeaban. Las santas mujeres no podían estar allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena, en su violenta desesperación, mostrábase sin rebozo, y aunque la Virgen, en lo más profundo de su dolor, conservaba una dignidad y decoro extraordinarios, tuvo que oír estas crueles palabras: ¿no es la madre del Galileo? Su hijo será ciertamente crucificado, pero no antes de la fiesta, a no ser que sea el mayor de los criminales. Entonces se fue hasta la lumbre que estaba en el vestíbulo, donde había aún algunos del populacho, al sitio en que Jesús había dicho que era el Hijo de Dios, y donde los hijos de Satanás habían gritado: «Es digno de muerte». Y allí perdió el conocimiento, y Juan y las santas mujeres se la llevaron más muerta que viva. La gente no dijo nada, y guardó extraño silencio. Parecía que un espíritu celestial había atravesado el infierno. Volvieron a pasar por el sitio que se preparaba la cruz. Los obreros no podían acabarla, como tampoco los jueces concordar en la sentencia. Sin cesar tenían que traer otra madera, porque tal o cual pieza era inservible o se rompía, hasta que las distintas maderas fuéronse combinadas a voluntad de Dios. Vi que los ángeles los obligaban a empezar de nuevo, hasta que la cruz fuese hecha por modo providencial. Pero no recuerdo bien claro esta visión. Jesús en la cárcel. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo de bóveda, del cual se conserva todavía una parte. 2 de los 4 alguaciles se quedaron con él, pero pronto los relevaron otros. No le habían devuelto aún sus vestidos, solo estaba cubierto con la capa irrisoria que le habían puesto. Habíanle atado de nuevo las manos. Cuando el Salvador entró en la cárcel, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los martirios que sufriera y que tenía que sufrir como sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos los hombres que, sufriendo iguales padecimientos, se dejaran llevar de la impaciencia y la cólera. Los verdugos no le dieron un solo instante de reposo. Lo ataron en medio del calabozo a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados. No cesaron de insultarlo y de atormentarlo, y cuando los 2 de guardia estaban cansados, los relevaban otros, que inventaban nuevas crueldades. No puedo contar lo que esos verdugos hicieron sufrir al Santo de los Santos. Estoy muy mala, y estaba casi muerta a vista de tanta saña. Cuán vergonzoso es para nosotros que nuestra flaqueza no pueda decir u oír sin disgusto y sin repugnancia la historia de los innumerables ultrajes que el Redentor ha padecido por nuestra salvación. Nos sentimos penetrados de un horror igual al de un asesino obligado a poner su mano sobre las heridas de su víctima. Jesús lo sufrió todo sin abrir su boca, y eran los hombres, los pecadores, los que ejercían sus iras sobre su hermano, su Redentor y su Dios. Yo soy también una pobre pecadora, y también soy la causa de todo esto. El día del juicio, cuando todo se manifiesta,
veremos la parte que hemos tomado en el suplicio del Hijo de Dios por los pecados que no cesamos de cometer, y que son un consentimiento y una complicidad en los malos tratamientos que esos miserables dieron a Jesús. Si reflexionáramos, repetiríamos más seriamente estas palabras que se encuentran en algunos libros de oraciones. Señor, haz que muera antes que te ofenda con un solo pecado. Jesús en su prisión pidió sin cesar por sus verdugos, y como al fin le dejaron un instante de reposo, lo vi apoyado sobre el pilar y todo circundado de luz. El día comenzaba a venir, el día de su pasión, el día de nuestra redención, y un rayo de luz caía trémulo por el respiradero del calabozo sobre nuestro Cordero Pascual, cubierto de heridas. Jesús eleva sus manos atadas hacia la luz que brilla y da gracias a su Padre en alta voz de la manera más tierna, por el don de ese día que los patriarcas tanto habían anhelado, por el cual él mismo había suspirado con tanto ardor desde su llegada a la tierra, en que dijo a sus discípulos: «Debo ser bautizado con otro bautismo, y estoy en impaciencia hasta que se cumpla». He orado con él, pero no puedo referir su oración, tal era lo abatida y lo mala que estaba. Cuando él dio gracias por aquel terrible dolor que sufría también por mí, no podía hacer más que decir sin cesar: dame esos tus dolores, ellos me pertenecen, son el precio de mis pecados. Jesús saludaba al día con una acción de gracias tan tierna que yo estaba como abatida de amor y de compasión, y repetía cada una de sus palabras como un niño. Era un espectáculo que rompía el corazón verlo acoger así el primer rayo de luz del gran día de su sacrificio. Parecía que ese rayo llegaba hasta él, como un juez que viene a visitar a un condenado en la cárcel, para reconciliarse con él antes de la ejecución. Los alguaciles, que parecían haberse dormido un instante, se despertaron, miraron con sorpresa, pero no le interrumpieron. Estaban admirados y asustados. Jesús estuvo poco más de 1 hora en esta prisión. Mientras Jesús continúa en el calabozo, Judas, que anduviera errante como un desesperado en el valle de Hinnom, se acerca al tribunal de Caifás. Guarda todavía colgadas a su cintura las 30 monedas, precio de su traición. Todo yace en el mayor silencio, y pregunta a los guardias de la casa, sin darse cuenta a conocer, ¿qué ha sido del Galileo? Ellos le dijeron: fue condenado a muerte y será crucificado. Oyó a otras personas hablar entre sí de las crueldades ejercidas contra Jesús, de su paciencia, del juicio solemne que debía pronunciarse al amanecer delante del gran consejo. Mientras él recogía estas noticias, amaneció, y comenzó a hacer diversos preparativos en el tribunal. Judas se retiró detrás del edificio para no ser visto, pues huía de los hombres como Caín, y la desesperación entraba cada vez más en su alma. Pero el sitio a donde se había refugiado era el mismo donde labraran la cruz. Las diversas piezas de que se componía estaban puestas en orden, y los obreros dormían junto a ellas. Judas se sobresaltó y huyó. Había visto el instrumento del suplicio al cual vendiera al Señor. Fue y se escondió en los alrededores, esperando la conclusión del juicio de la mañana. Caifás, Anás, los ancianos y los escribas se juntaron de nuevo en la vasta sala del tribunal para pronunciar un juicio en forma, pues no era según ley que juzgaran por la noche. Podía haber solo una instrucción preparatoria a causa de la urgencia. La mayor parte de los miembros habían pasado el resto de la noche en casa de Caifás, donde les habían preparado camas. Muchos, como Nicodemo y José de Arimatea, vinieron al amanecer. La asamblea era numerosa, y había en todos sus movimientos mucha precipitación. Como querían condenar a Jesús a muerte, Nicodemo, José y algunos otros se opusieron a sus enemigos, pidiendo que se difiriera el juicio hasta después de la fiesta, por miedo de que sobreviniese algún tumulto con esta ocasión. Añadieron que no se podía fundar un juicio sobre las presentaciones ante el tribunal, porque todos los testigos se contradecían. Los príncipes de los sacerdotes y sus adeptos se irritaron y dieron a entender claramente a sus opositores que, siendo ellos
Mismos sospechosos de ser favorables a las doctrinas de Galileo, les disgustaba este juicio, porque los comprendía también. Hasta quisieron excluir del consejo a todos los que eran favorables a Jesús. Estos últimos, declarando que no tomarían ninguna parte en todo lo que pudieran decidir, salieron de la sala y se retiraron al templo. Desde aquel día no volvieron a entrar en el consejo. Caifás ordenó que trajeran a Jesús delante de los jueces y que se prepararan a conducirlo a Pilatos inmediatamente después del juicio. Los alguaciles dirígense en tumulto a la cárcel, desatan las manos a Jesús, le arrancan la capa vieja con que le habían cubierto, oblíganle a ponerse su túnica, toda cubierta de las suciedades que le habían echado, cíñenle los cordeles a la cintura y le arrastran fuera del calabozo. Todo esto se hizo precipitadamente y con feroz brutalidad. Jesús fue conducido entre soldados. Ya juntos delante de la casa, y cuando apareció a sus ojos, semejante a una víctima que llevan al sacrificio, horriblemente desfigurado por tantos atropellos, vestido solo con su túnica manchada, el asco les inspiró nuevas crueldades. Pues no había rastro de compasión en el pecho de bronce de aquellos judíos. Caifás, iracundo contra Jesús, que se presentaba delante de él en estado tan deplorable, le dijo: «Si tú eres el ungido por Dios, si eres el Mesías, dínoslo». Jesús levantó la cabeza y dijo con santa paciencia y grave solemnidad: «Sí, os lo digo, no me creeréis, y si os interrogo, no me responderéis, ni me dejaréis ir libre. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios». Se miró entre ellos y dijo a Jesús: «¿Tú eres, pues, el Hijo de Dios?» Jesús, con la voz de la verdad eterna, respondió: «Vosotros lo decís, yo lo soy». Al oír esto, gritaron todos: «¿Para qué queremos más pruebas? Hemos oído la blasfemia de su propia boca». Al mismo tiempo, prodigaban a Jesús palabras de desprecio. «Ese miserable», decían, «ese vagabundo, ese mendigo, la ínfima plebe quiere ser su Mesías y sentarse a la derecha de Dios». Le mandaron atar de nuevo y poner una cadena al cuello, como lo hacían con los condenados a muerte, para conducirlo a Pilatos. Habían enviado ya un mensajero a éste para avisarle que estaría pronto a juzgar un criminal, porque urgía a causa de la fiesta. Hablaban entre sí indignados de la precisión que tenían de acudir al gobernador romano para que ratificase la condena. Porque en las materias que no concernían a sus leyes religiosas y las del templo, no podía ejecutar la sentencia de muerte sin su participación. El designio era hacerlo pasar por un enemigo del emperador, y en este concepto principalmente, el fallo correspondía a la jurisdicción de Pilatos. Los soldados estaban ya formados delante de la casa. Había también muchos enemigos de Jesús y mucho populacho. Los príncipes de los sacerdotes y una parte del consejo iban delante. Detrás del Salvador, rodeado de soldados, el pueblo cerraba la marcha. En este orden bajaron de Sión a la parte inferior de la ciudad y se dirigieron al palacio de Pilatos. Una parte de los sacerdotes que habían asistido al consejo se fueron al templo a ocuparse en las ceremonias del día, mientras conducían a Jesús a casa de Pilatos. El traidor Judas oyó lo que se decía en el pueblo y entendió palabras semejantes a estas. Lo conducen a Pilatos. El gran consejo ha condenado al Galileo a muerte. Debe ser crucificado. No le dejarán vivo. Ya le han maltratado de un modo terrible. Tiene una paciencia excesiva. No responde nada. Ha dicho solo que era el Mesías y que estaría sentado a la derecha de Dios. Por eso le crucificarán. Si no hubiera dicho eso, no habrían podido condenarle a muerte. El pícaro que le ha vendido era su discípulo, y poco antes había comido con él el cordero pascual. Yo no quisiera haber tomado parte en esa acción. Sea el Galileo lo que fuere, al menos no ha llevado a la muerte a un amigo suyo por el dinero. Verdaderamente ese miserable merecía ser crucificado. Entonces la angustia, el arrepentimiento y la desesperación luchaban en el alma de Judas. Echó a huir. El peso de las 30 monedas, colgadas a su cintura,
era para él como una espuela del infierno. Tomó la bolsa con la mano, a fin de que no le impidiese correr. Corría con toda su fuerza, no detrás de Jesús, para echarse a sus pies y pedir perdón al Redentor misericordioso, no para morir con él. No para confesar, lleno de arrepentimiento, su crimen delante de Dios, sino para expiar lejos de él, en presencia de los hombres, su crimen y el precio de su traición. Corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Se miraron atónitos y con risa de soberano desprecio lanzaron una mirada altiva sobre Judas, que, fuera de sí, arrancó de su cintura las 30 monedas, y presentándoselas con la mano derecha, dijo con voz desesperada: «Tomad vuestro dinero, por el cual me habéis hecho vender al justo. Tomad vuestro dinero y dejad a Jesús. Rompo nuestro pacto, el pecado entregando la sangre del inocente». Los sacerdotes le desprecian, apartan sus manos del dinero que les presentan, para no manchárselas tocando la recompensa del traidor, y exclaman: «¿Qué nos importa que hayas pecado? Si crees haber vendido la sangre inocente, es negocio tuyo. Nosotros sabemos lo que hemos comprado, y lo hallamos digno de muerte. 10 allá tu dinero. No queremos oír hablar de él». Dijéronle eso en el tono de una persona que quiere librarse de un importuno, y se alejaron de él. Estas palabras pusieron en Judas el colmo a la rabia y la desesperación, y estaba como fuera de sí. Los cabellos se erizaban sobre su frente. Rasgó el cinturón que apresaba las monedas, tirólas en el templo y huyó fuera del pueblo. Lo vi correr de nuevo como un insensato por el valle de Hinnom. Satanás, en forma horrible, estaba a su lado, y le decía al oído, para hundirle en la desesperación, todas las maldiciones de los profetas sobre este valle, donde los judíos habían sacrificado sus hijos a los ídolos. Parecía que todas sus palabras lo designaban, como por ejemplo: «Saldrán y verán los cadáveres de los que han pecado contra mí, cuyos gusanos no morirán, cuyo fuego no se apagará». Después repetía a sus oídos: «Caín, ¿dónde está? ¿Tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Su sangre me grita. Eres maldito sobre la tierra». Cuando llegó al torrente Cedrón y vio el monte de los olivos, empezó a temblar. Volvió los ojos y oyó de nuevo estas palabras: «Amigo, ¿qué vienes a hacer? Judas, tú entregas al Hijo del Hombre con un beso». Penetrado de horror hasta el fondo de su alma, su razón comenzó a perderse, y el enemigo le dijo al oído: «Por aquí pasó David huyendo de Absalón. Absalón murió colgado de un árbol. David ha hablado de ti cuando ha dicho: me han devuelto el mal por el bien, el odio por el amor. Que Satanás esté siempre a su derecha, cuando lo juzguen, que sea condenado, que sus días sean abreviados, y que otro reciba su episcopado. El Señor se acordará de la iniquidad de sus padres, y el pecado de su madre no será borrado, porque ha perseguido al pobre sin misericordia, y ha entregado a la muerte al afligido. Ha querido la maldición, ella caerá sobre él. Se ha cubierto de la maldición como de un vestido. Ha penetrado como el agua en sus entrañas, como el aceite en sus huesos. Ella le rodea como un vestido o como un cinturón. ¿De qué está ceñido? Judas, entregado a esos horribles pensamientos, llegó al pie de la montaña de los escándalos, a un lugar pantanoso, lleno de escombros y de inmundicias. El rumor de la ciudad llegaba de cuando en cuando a sus oídos con más fuerza, y Satanás le decía: ahora le llevan a la muerte, tú le has vendido. ¿Sabes tú lo que dice la ley? El que vende un alma entre sus hermanos, los hijos de Israel, y recibe el precio, debe ser castigado de muerte. Acaba contigo, miserable, acaba. Entonces Judas, desesperado, tomó su cinturón y se colgó de un árbol que crecía en un hondo y que tenía sendos nudos. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó, y sus entrañas se esparcieron por el suelo. Jesús, conducido en presencia de Pilatos, condujeron al Salvador a Pilatos por en medio de la parte más frecuentada de la ciudad.
Bajaron la montaña de Sión por el lado del norte, atravesaron una calle estrecha, situada en lo bajo, y se dirigieron por el valle de Ancra, a lo largo de la parte occidental del templo, hacia el palacio y el tribunal de Pilatos, que estaba al nordeste del templo, enfrente de una gran plaza. Caifás, Anás y muchos miembros del soberano consejo iban delante con sus vestidos de fiesta. Le seguían numerosos escribas y judíos, entre ellos todos los falsos testigos y los perversos, fariseos que habían tomado suma parte en la acusación de Jesús. A poca distancia venía el Salvador, rodeado de soldados y de los 6 agentes que asistieron a su arresto y conducidos por los alguaciles. El pueblo afluía de todas partes y se juntaba a ellos con gritos e imprecaciones. Los grupos se atropellaban. En el camino, Jesús estaba solo cubierto con su vestido interior, todo lleno de manchas y suciedad. Su larga cadena, rodeada al cuello, heríanle en las rodillas cuando andaba, atadas sus manos como la víspera, y llevándole los alguaciles con cuerdas que anudaran a la cintura. Iba desfigurado por la fatiga y ultrajes de la noche, pálida, la cara ensangrentada, y ni aun por eso tuvieron punto de tregua las ignominias y bárbaras tropelías. Habían reunido mucha gente, parodiando su entrada del Domingo de Ramos. Lo llamaban Rey por burla. A su paso echaban piedras, palos y trapos harapientos, como escarneciendo de 1000 maneras su entrada triunfal. No lejos del palacio de Caifás esperaba la madre de Jesús, arrimada al ángulo de una casa, con Juan y Magdalena. Su alma estaba siempre con Jesús. Sin embargo, cuando podía acercarse a él corporalmente, el amor no la dejaba reposo y la arrastraba tras los pasos de Jesús. Después de su visita nocturna al tribunal de Caifás, había estado algún tiempo en el cenáculo, sumergida en silencioso dolor. Después que Jesús fue sacado de su prisión para ser presentado de nuevo a los jueces, se levantó, se puso su velo y manto, y saliendo la primera, dijo a Magdalena y a Juan: «Sigamos a mi hijo a casa de Pilatos. Lo quiero ver con mis propios ojos». Fuéronse a un sitio por donde debían pasar y esperaron. La madre de Jesús harto sabía cuánto sufriera su hijo, pero su vista interior no alcanzaba a verle tan desfigurado y tan golpeado como lo estaba en efecto por la crueldad de los hombres, porque sus dolores aparecían dulcificados por un rayo de santidad, de paciencia y de amor. Mas ¡ay!, la tremenda realidad se presenta a sus ojos. Primero iban los orgullosos enemigos de Jesús, los sacerdotes del verdadero Dios, revestidos de sus trajes de fiesta, con sus proyectos deicidas y su alma llena de malicia y de mentira. Terrible espectáculo. Los sacerdotes de Dios, habiéndose vuelto sacerdotes de Satanás. Enseguida venían los testigos falsos, los acusadores sin fe, el pueblo con sus clamores y alaridos. Al fin, Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el Hijo de Dios, atado, abofeteado, empujado, herido, arrastrado, cubierto por ola inmensa, interminable, de injurias y de maldiciones. Ah, si no hubiera sido el más lastimoso, el más abandonado, el que oraba solo y amaba en esta tempestad del infierno desencadenado, su madre no lo hubiera jamás conocido en tal estado. Cuando se acercó, exclamó sollozando: «¡Ah! ¡Es este mi hijo! ¡Ah! ¡Es mi hijo! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús mío!». Al pasar delante de ellos, Jesús la miró con ternura, y ella cayó anonadada. Juan y Magdalena se la llevaron. Pero apenas volvió en sí, se hizo conducir por Juan al palacio de Pilatos. Jesús debía probar en el tránsito como los amigos nos abandonan en la desgracia, pues los habitantes de Ofel estaban juntos a la orilla del camino, y cuando le vieron en aquel estado de abatimiento, su fe decayó, no pudiendo representarse así al Rey, al Profeta, al Mesías, al Hijo de Dios. Los fariseos se burlaban de ellos a causa de su amor a Jesús, y les decían: «Ved a vuestro Rey, saludadle, no le decís nada ahora que va a su coronación, antes de subir al trono. Sus milagros se han acabado.
el sumo sacerdote, ha puesto fin a sus sortilegios y otros discursos de este jaez. Aquellas pobres gentes que habían recibido tantas gracias y tantos beneficios de Jesús, se desmayaron ante el terrible espectáculo que les daban las personas más reverenciadas del país, los príncipes, los sacerdotes y el Sanedrín. Los mejores se retiraron dudando. Los peores se juntaron al pueblo en cuanto les fue posible, pues los fariseos habían puesto guardias para mantener el orden. Palacio de Pilatos y sus alrededores. Al pie del ángulo noroeste de la montaña del templo se halla situado el palacio del gobernador romano Pilatos. Está bastante elevado, pues se sube a él por muchos escalones de mármol y domina una plaza espaciosa, rodeada de galerías ocupadas por mercaderes. Un cuerpo de guardia y 4 entradas al poniente, al levante, al norte y al mediodía interrumpen la plaza, que se llama el Foro. Esta plaza está a más altura que las calles que salen de ella. El palacio de Pilatos se ostenta separado de la misma por un patio espacioso. Tiene este patio por puerta al oriente, un claustro que da sobre una calle que conduce a la Puerta de las Ovejas y al Huerto de los Olivos. Al poniente tiene otro claustro, por donde se va a Sión por el barrio de Ancra. Desde la escalera de Pilatos se ve por encima del patio el Foro, a cuya entrada hay columnas y bancos de piedra vueltos al palacio. Los sacerdotes judíos no pasaron de estos bancos para no contaminarse entrando en el tribunal de Pilatos. Cerca de la puerta occidental del patio está construida un cuerpo de guardia, que se junta al norte con la plaza, al mediodía con el pretorio de Pilatos, formando una especie de vestíbulo entre la plaza y el pretorio. Se llamaba Pretorio, la parte del palacio donde Pilatos celebraba los juicios. El cuerpo de guardia estaba rodeado de columnas. En el centro había un espacio a cielo descubierto, y debajo mazmorras donde yacían los 2 célebres ladrones. Había muchos soldados romanos. No lejos de ese cuerpo de guardia, cerca de las galerías que lo rodeaban, erguíase sobre la plaza misma la columna en que Jesús fue atado. Hay otras diversas en el recinto de la plaza. Las que están más cerca sirven para imponer castigos corporales y las que están más lejos para atar a los animales sacados a la venta. Enfrente del cuerpo de guardia, sobre la plaza, vese una elevación con algunos bancos de piedra. Es como un tribunal. Desde ese sitio, llamado Gabata, Pilatos pronuncia sus fallos solemnes. La escalera de mármol que sube al palacio conduce a una azotea descubierta, desde la cual Pilatos habla a los acusadores sentados en los bancos de piedra a la entrada de la plaza. Pueden conversar hablando alto y distintamente. Detrás del palacio de Pilatos hay otras azoteas más altas, con jardines y una casa de recreo. Estos jardines unen el palacio del gobernador con la habitación de su mujer, que se llama Claudia Procla. Detrás de estas habitaciones está un foso que las separa de la montaña del templo. Al lado de la parte oriental del palacio de Pilatos figura el tribunal del viejo Herodes, en donde los santos inocentes fueron degollados en un patio interior. Ha habido algún cambio en las distribuciones. La entrada está puesta de otro modo. Por aquel lado de la ciudad hay 4 calles. 3 conducen al palacio de Pilatos y a la plaza, y la 4ª pasa al norte de la plaza y conduce a la puerta por la cual se va a Betsur. Cerca de esta puerta está la hermosa casa que posee Lázaro en Jerusalén, donde Marta tiene también una habitación. La calle que está más cerca del templo, de esos 4, es la que viene de la Puerta de las Ovejas, cerca de la cual se encuentra, entrando a la derecha, la piscina de las ovejas. Esta piscina está apoyada en la muralla, y rodéanla algunas habitaciones. En ella se lavan primero los corderos antes de conducirlos al templo. Se lavan segunda vez solemnemente en la piscina de Betesda, al mediodía del templo. En la segunda calle está una casa que perteneció a Santa Ana, madre de María, donde habitaban ella y su familia, y preparaban las víctimas cuando venían a Jerusalén para las fiestas. En esta misma casa, si no me equivoco, se celebró el casamiento de José
y de María. La plaza, como dijo, está más elevada que las calles, y en estas hay conductos de agua que van a la piscina de las ovejas. Otra plaza igual existe sobre el monte de Sión, delante del antiguo castillo de David. El cenáculo está cerca al sudoeste, y al norte los tribunales de Anás y de Caifás. El castillo de David es una fortaleza abandonada, con patios, salas y cuadras vacías, que se alquilan a las caravanas para poder acogerse. Este edificio está desierto hace mucho tiempo. Lo vi en ese estado antes del nacimiento de Jesucristo. Los 3 reyes magos, con sus numerosas caballerías, se hospedaron en este castillo al entrar en la ciudad. Cuando veo en tiempos antiguos palacios y templos destinados a usos tan viles, me acuerdo siempre de lo que acontece también en los nuestros, en que tantas obras magníficas de la piedad y de la fe de otra época, tantas iglesias y tantos conventos yacen destruidos y arruinados, utilizándolos para usos mundanos, sino criminales. La iglesia pequeña de mi convento, que era para mí el cielo sobre la tierra, y donde el Salvador, en el Santísimo Sacramento, se complacía en habitar con nosotros, miseros pecadores, está ahora sin techo y sin ventanas. Luego, que tenía grandes reuniones de hombres, que violaba el sábado y que curaba en él. Aquí Pilatos los interrumpió en son de burla. Vosotros no estáis enfermos sin duda, porque si no, no estaríais tan encolerizados contra esas curas. Añadieron que seducía al pueblo con horribles doctrinas, diciéndole que debían comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Pilatos miró a sus oficiales sonriéndose y se dirigió a los judíos estas palabras: Parece que vosotros seguís también su doctrina en lo de alcanzar la vida eterna, cuando queréis ahora poco menos que comer su carne y beber su sangre. La segunda acusación era que Jesús excitaba al pueblo a no pagar tributo al emperador. Aquí Pilatos, lleno de cólera, los interrumpió con la certeza propia de un hombre encargado especialmente de esto, y les dijo: «Es un grandísimo embuste. Yo debo saber eso mejor que vosotros». Entonces los judíos pasaron a la tercera acusación. Este hombre oscuro, de bajo origen, se ha hecho un gran partido y ha predicho la ruina de Jerusalén. Esparce por el pueblo parábolas ambiguas sobre un rey que prepara las bodas de su hijo. Un día, la multitud que convocó sobre una montaña quiso hacerle rey, pero pensando que era demasiado pronto, se escondió. Ahora obra más a las claras. Ha hecho su entrada triunfal en Jerusalén, al grito de «Hosana al Hijo de David, bendito sea el reino de nuestro padre David que llega». Con esto, usurpa los honores reales, pues enseña que es el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el Rey prometido a los judíos, y se hace llamar así. Todo lo cual fue también apoyado por 10 testigos. Cuando dijeron que Jesús se hacía llamar el Cristo, el Rey de los judíos, Pilatos pareció pensativo. Fue desde la azotea a la sala del tribunal que estaba aliado. Echó de paso una mirada atenta sobre Jesús y mandó a los guardias que se lo condujeran a la sala. Era Pilatos un pagano supersticioso, de espíritu ligero y voluble en sus ideas. Había oído hablar de los hijos de sus dioses que habían vivido sobre la tierra. Tampoco ignoraba que los profetas de los judíos les habían anunciado ya de muy antiguo un ungido del Señor, un rey libertador y redentor, y que muchos judíos lo esperaban. También sabían que del oriente vinieron unos reyes a ver al viejo Herodes para rendir homenaje a cierto rey recién nacido que decían serlo de los judíos, y que Herodes en esta ocasión había mandado degollar gran número de niños. Sabedor de estas tradiciones sobre un Mesías, un rey de los judíos, no les daba, como buen pagano, crédito, sin embargo. Ya haber querido formarse ideas sobre ellas, se hubiera figurado un rey victorioso y poderoso, como lo hacían los judíos instruidos, de su tiempo y los herodianos. Por eso le pareció tan ridículo que acusaran a aquel hombre que se le presentaba en tal estado de abatimiento, fingiéndose aquel Mesías y soñado rey. Pero como los enemigos de Jesús presentaran esto como una usurpación de los derechos del emperador,
mandó traer a Jesús a su presencia para interrogarle. Miróle Pilatos con admiración y le dijo: ¿Así que eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿Lo dices tú por ti mismo o porque otros lo han dicho? ¿De mí? Pilatos, sentido de que Jesús pudiera creerle tan extravagante, de que por sí le dirigiese pregunta tan rara, le dijo: ¿Soy yo acaso un judío que me ocupe en semejantes necesidades? Tu pueblo y sus sacerdotes te traen a mis manos, porque ha merecido la muerte. Dime lo que has hecho. Jesús repuso con majestad: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, yo tendría servidores que combatirían por mí, para no dejarme caer en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilatos se sintió perturbado con estas graves palabras, y le dijo en tono más serio: ¿Tú eres rey? Jesús respondió: Como tú lo dices, yo soy rey. He nacido y vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilatos lo miró y dijo, levantándose: La verdad. ¿Qué es la verdad? Hubo otras palabras de que no me acuerdo bien. Pilatos volvió a la azotea. No podía comprender a Jesús, pero vio que no era un rey que pudiera dañar al emperador, pues no quería ningún reino de este mundo. Y al emperador le preocupaban poco los reinos del otro mundo. Y así gritó a los príncipes de los sacerdotes desde lo alto de la azotea: No hallo ningún crimen en este hombre. Los enemigos de Jesús se irritaron, y de todas partes salieron un torrente de acusación contra él. Pero el Salvador estaba silencioso, y oraba por los míseros hombres, y cuando Pilatos se volvió a él, diciéndole: ¿No responde nada a esas acusaciones? Jesús no dijo una palabra, de modo que Pilatos, sorprendido, hubo de decirle: Veo claro que no dicen más que mentiras contra ti. Los acusadores continuaron vociferando millas de culpas, y dijeron: ¿Cómo? ¿No halláis crimen en él? ¿Acaso no lo es sublevar al pueblo y extender su doctrina en todo el país, desde Galilea hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilatos reflexionó un instante y preguntó: ¿Este hombre es Galileo y súbdito de Herodes? Sí, responden. Ellos, sus padres han vivido en Nazaret y su residencia actual es Cafarnaúm. Si es súbdito de Herodes, replicó Pilatos, conducirle a su presencia. Ha venido aquí para la fiesta y puede juzgarle. Entonces mandó salir a Jesús fuera del tribunal y envió un oficial a Herodes avisándole que iban a presentarle a Jesús de Nazaret, súbdito suyo. Pilatos estaba satisfecho con rehuir así la obligación de juzgar a Jesús, pues era un negocio desagradable para él. Deseaba también hacer una fineza a Herodes, con quien estaba reñido y el cual quería ver a Jesús. Los enemigos del Salvador, furiosos de ver que Pilatos los arrojaba de sí en presencia de todo el pueblo, extremaron su rencor contra Jesús. Atáronle de nuevo, y arrastrado y lleno de insultos y de golpes, en medio de la multitud que cubría la plaza, fue conducido hasta el palacio de Herodes, que no estaba muy distante. Algunos soldados romanos se habían agregado a la escolta. Claudia Procla, mujer de Pilatos, le mandó a decir que deseaba muchísimo hablarle. Mientras se llevaban a Jesús a casa de Herodes, subió secretamente a una galería desde donde pudo presenciar aquella tragedia con harta agitación y angustia. Origen del Vía Crucis. Todo esto, la madre de Jesús, Magdalena y Juan, permanecieron en una esquina de la plaza, mirando y escuchando con profundo dolor. Cuando Jesús fue llevado a Herodes, Juan condujo a la Virgen y Magdalena por todo el camino recorrido por Jesús. Así volvieron a casa de Caifás, a la de Anás, a Ofel, a Getsemaní, al huerto de los olivos, y en todos los sitios donde el Señor se había caído o había sufrido, se paraban en silencio, lloraban y sufrían con él. La Virgen se prosternó más de una vez, y besó la tierra en los parajes en donde Jesús se había caído. Magdalena se retorcía las manos, y Juan lloraba, las consolaba,
las levantaba y seguían andando. Este fue el principio del Vía Crucis y de los honores rendidos a la pasión de Jesús aún antes de que se cumpliera. La meditación de la Iglesia sobre los dolores de su Redentor comenzó en la flor más santa de la humanidad, en la Madre Virginal del Hijo del Hombre. ¡Oh, qué compasión! Con qué fuerza el filo de la espada penetró en su corazón. María, que lo había llevado en 1910, su seno, que lo había alimentado a sus pechos. Esta bienaventurada criatura que había oído real y sustancialmente al Verbo de Dios, Dios mismo desde el principio, que lo había concebido, llevado y sentido vivir en ella antes que los hombres recibieran su bendición, su doctrina y la salvación. Participaba de todos los padecimientos de Jesús y de su deseo ardiente de rescatar a los hombres con sus dolores y su muerte. Así la Virgen, pura y sin mancha, consagró a la Iglesia el Vía Crucis, para recoger en todos los sitios, como piedras preciosas, los inagotables méritos de Jesucristo, para recogerlos como flores sobre el camino y ofrecerlos a su Padre Celestial por todos los que tienen fe. El dolor había puesto a Magdalena como fuera de sí. Tenía un inmenso amor a Jesús, y aun cuando hubiera querido poner el alma a sus pies como el bálsamo sobre su cabeza, un abismo horrible se abría entre ella y su amado. Su arrepentimiento y su gratitud no tenían límites, y cuando quería elevarse hacia él su amor, como el humo del incienso, veía a Jesús maltratado, conducido a la muerte a causa de sus culpas que había tomado sobre sí. Entonces sus pecados la penetraban. De horror, su alma se le partía, y vacilaba entre el amor, el arrepentimiento, la gratitud y el aspecto de la ingratitud de su pueblo. Y todos esos sentimientos se revelan en su conducta, en sus palabras y en sus movimientos. Juan amaba y sufría. Conduce, por la primera vez, a la Madre de Dios por el camino de la cruz a donde la Iglesia debía seguirla, y el porvenir se abre ante sus ojos. Pilatos y su mujer, mientras conducían a Jesús a casa de Herodes. Vi a Pilatos con su mujer, Claudia Procla. Fueron juntos a una casita situada sobre un alto del jardín, detrás del palacio. Claudia estaba agitada y muy conmovida. Era una mujer alta y bella, pero pálida. Llevaba un velo echado atrás. Sin embargo, se veían sus cabellos colocados en el detrás de su cabeza, con algunos adornos. Tenía pendientes, un collar y sobre el pecho una especie de broche que sostenía su largo vestido. Habló mucho tiempo con Pilatos. Le rogó, por todo lo que le era más sagrado, que no hiciese mal ninguno a Jesús, el profeta, el santo de los santos, y le contó algo de las visiones maravillosas que había tenido acerca de Jesús la noche precedente. Mientras hablaba, experimenté la mayor parte de esas visiones, pero no me acuerdo bien de qué modo se sucedieron. Ella vio las principales circunstancias de la vida de Jesús: la anunciación de María, la natividad, la adoración de los pastores y de los reyes, la profecía de Simeón y de Ana, la huida a Egipto, la tentación en el desierto, etc. Celé apareció siempre rodeado de luz y vio la malicia y la crueldad de sus enemigos bajo las formas más horribles. Vio sus padecimientos infinitos, su paciencia y su amor inagotables, la santidad y los dolores de su madre. Estas visiones le causaron mucha inquietud y mucha tristeza, pues todos esos objetos eran nuevos para ella. Estaba suspensa y pasmada, y veía muchas de esas cosas, como por ejemplo la degollación de los inocentes y la profecía de Simeón, cosas que acontecían cerca de su casa. Yo sé bien hasta qué punto un corazón compasivo puede verse atormentado por esas visiones, pues el que ha sentido una cosa debe comprender lo que sienten los demás. Había sufrido toda la noche y vio más o menos claramente muchas verdades maravillosas cuando la despertó el ruido de la turba que conducía a Jesús. Al mirar hacia aquel lado, vio al Señor, el objeto de todos esos milagros que le habían sido revelados, desfigurado, herido, maltratado por sus enemigos. Su corazón se trastornó
y mandó enseguida llamar a Pilatos y le contó, en medio de su agitación, lo que le acababa de suceder. Ella no comprendía lo que todo aquello significase y no podía expresarlo bien. Pero rogaba, suplicaba, instaba a su marido enternecida a lo sumo. Pilatos estaba atónito y perturbado. Unía lo que le decía su mujer con las noticias recogidas, de un lado y de otro acerca de Jesús. Se acordaba del furor de los judíos, del silencio de Jesús y de sus maravillosas respuestas a sus preguntas. Estaba agitado e inquieto. Cedió a los ruegos de su mujer y le dijo. Él declaró que no. Encontró ningún crimen en ese hombre. No le condenaré. Reconoció toda la malicia de los judíos. Le habló también de lo que le había dicho Jesús. Prometió a su mujer no condenarle y le dio una prenda como garantía de su promesa. No sé si era una joya, un anillo o un sello. Así se separaron. Pilatos era un hombre corrompido, indeciso, lleno de orgullo y al mismo tiempo de bajeza. No, retrocedía ante las acciones más vergonzosas cuando encontraba en ellas su interés, y al mismo tiempo se dejaba llevar por las supersticiones más ridículas cuando se encontraba en posición difícil. En estas circunstancias de apuro, consultaba sin cesar a sus dioses, a los cuales ofrecía incienso en lugar secreto de su casa, pidiéndoles auspicios. Una de sus prácticas supersticiosas era ver comer a los pollos, pero todas estas cosas me parecían tan horribles, tan tenebrosas y tan infernales, que yo volvía la cara con horror. Sus pensamientos eran confusos, y Satanás le inspiró tan pronto un proyecto como otro. Primero quería liberar a Jesús como inocente. Después temía que sus dioses se vengaran de él. Libertado por él, Jesús parecíale una especie de semidios que podía hacerle daño. Quizás, se decía a sí mismo, es una especie de Dios de los judíos. Hay muchas profecías de un rey, de los judíos, que debe reinar en todo el mundo. Ese es el rey que los magos de Oriente han venido a buscar aquí. Podría quizás elevarse sobre mis dioses y mi emperador, y yo tendría una gran responsabilidad si no muere. Quizás su muerte será el triunfo de mis dioses. Enseguida, las visiones maravillosas de su mujer le asaltaban el pensamiento y tenían un gran peso en la balanza a favor de la libertad de Jesús. Acabó decidiéndose por esta última opinión. Quería ser justo, pero no podía serlo, pues había preguntado, ¿qué es la verdad? Y no había esperado la respuesta. La verdad es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La mayor confusión reinaba en sus ideas, y él mismo no sabía lo que quería, pues de no ser así, no hubiera consultado a los pollos. El pueblo se aglomeraba sobre la plaza y en la calle por donde debían conducir a Jesús a casa de Herodes. Los grupos se formaban en cierto orden, según el sitio de donde cada uno había venido a la fiesta, y los fariseos, los más rencorosos de todos los lugares donde Jesús había enseñado, estaban con sus compatriotas trabajando y excitando a los indecisos contra Jesús. Los soldados romanos eran numerosos en el cuerpo de guardia del palacio de Pilatos. Todos. Los puestos importantes de la ciudad estaban también ocupados por ellos. Jesús delante de Herodes el palacio del tetrarca. Herodes estaba situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad. No estaba lejos del de Pilatos. Una escolta de soldados romanos, la mayor parte originarios de los países situados entre Suiza e Italia, se había juntado a la de los judíos, y los enemigos de Jesús, furiosos por los paseos que les hacían dar, no cesaban de ultrajar al Salvador y de maltratarlo. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilatos, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre cojines que formaban una especie de trono. Muchos cortesanos y militares le acompañaban. Los príncipes de los sacerdotes entraron y se pusieron a los lados. Jesús se quedó en la puerta. Herodes estaba muy engreído al ver que Pilatos le reconocía en presencia de los sacerdotes judíos el derecho de juzgar a un Galileo. También se alegraba de ver en su presencia, en tal estado de abatimiento, a Jesús, quien nunca se había dignado presentarla.
Juan había hablado de él en términos tan magníficos, y tantas cosas decían las relaciones de los herodianos, así como de los espías, que su curiosidad estaba muy excitada. Disponíase a hacerle sufrir un interrogatorio delante de los cortesanos y de los príncipes de los sacerdotes, para mostrar su instrucción. Pilatos le mandó decir que no había encontrado ningún crimen en aquel hombre, y el hipócrita creyó que era un aviso para que tratase con desprecio a los acusadores, lo que aumentó el furor de estos. Así que entraron, producen tumultuosamente las acusaciones. Pero Herodes miró a Jesús con curiosidad, y cuando le vio tan desfigurado, cubierto de golpes, con el pelo en desorden, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe, voluptuoso y sin energía, sintió una compasión mezclada de disgusto. Profirió el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes: «Llevadlo, limpiadlo. ¿Cómo traéis a mi presencia un hombre tan asqueroso y tan lleno de heridas?» Los alguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua en un baño y lo limpiaron sin cesar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad. Parecía que quería imitar la conducta de Pilatos, pues también les dijo: «Bien se ve que ha caído entre las manos de los carniceros. Comenzáis las inmolaciones antes de tiempo». Los príncipes de los sacerdotes reproducían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Cuando volvieron a presentar a Jesús delante de Herodes, fingiendo compadecerse, mandó que le trajeran un vaso de vino para reparar sus fuerzas. Pero Jesús meneó la cabeza y no quiso beber. Herodes habló con énfasis y largamente. Repitió a Jesús todo lo que sabía de él. Le hizo muchas preguntas y le pidió que hiciera un prodigio. Jesús no respondió una palabra, y estaba delante de él con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Sin embargo, disimuló el enojo y continuó sus preguntas. Primero quiso halagarle: «Duéleme ver que acusación tan graves pesen sobre ti. Me he oído hablar mucho de ti. Sabes que me has ofendido en Tirsa cuando libertaste, sin mi permiso, los presos que había hecho allí. Pero sin duda lo hiciste con buena intención. Ahora que el gobernador romano te envía a mí para juzgarte, ¿qué tienes que responder a todas esas acusaciones? ¿Te callas? Me han hablado mucho de la sabiduría de tus discursos y de tus doctrinas. Quisiera oírte responder a tus acusadores. ¿Qué dices? ¿Es verdad que eres el rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Quién eres? Dicen que ha hecho grandes milagros. Haz algo delante de mí. Está en mi mano el darte la libertad. ¿Es verdad que has dado la vista a ciegos? De nacimiento, resucitado a Lázaro de entre los muertos y dado de comer a millares de hombres con unos cuantos panes? ¿Por qué no responde? Créeme, haz alguno de tus prodigios, eso te será de provecho. Como Jesús continuaba callado, Herodes prosiguió con más volubilidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado ese poder? ¿Por qué no lo posees ya? ¿Eres tú ese hombre cuyo nacimiento se cuenta de una manera maravillosa? Reyes del Oriente han venido a mi padre en demanda de ver a un rey de los judíos recién nacido. ¿Es verdad, como cuentan, que ese niño eras tú? ¿Y cómo escapaste de la muerte que fue dada a tantos niños? ¿Cómo ha sucedido eso? ¿Cómo transcurrió tanto tiempo sin hablarse de ti? Responde, ¿qué especie de rey eres tú? En verdad que no veo nada de región en ti. Dicen que hace poco fuiste conducido en triunfo hasta el templo. ¿Qué significaba eso? Habla, respóndeme. Todo ese flujo de palabras no obtuvo ninguna respuesta de parte de Jesús. Me fue explicado que Jesús no le habló porque estaba excomulgado, a causa de su casamiento adúltero con Herodías y de la muerte de Juan Bautista. Anás y Caifás se aprovecharon del disgusto que le causaba el silencio de Jesús y comenzaron, otra vez, sus acusaciones. Añadieron que había llamado a Herodes zorra. Y también trabajó mucho tiempo en el desprestigio de su familia, que había querido establecer una nueva religión y celebró la Pascua la víspera. Herodes, aunque irritado contra Jesús, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar a Jesús
porque sentía ante él un terror secreto y tenía con frecuencia remordimiento de la muerte de Juan Bautista. Además, detestaba a los príncipes de los sacerdotes que no habían querido excusar su adulterio y lo habían excluido de los sacrificios a causa de ese crimen. Y, sobre todo, no quería condenar al que Pilatos había declarado inocente, y era conveniente mostrarse obsequioso hacia el gobernador en presencia de los príncipes de los sacerdotes. Llenó a Jesús de desprecios, y dijo a sus criados, ya sus guardias, cuyo número se elevaba a 200 en su palacio: agarrad a ese insensato, y rendid a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal. Condujeron al Salvador a un gran patio, donde fue víctima de nuevos atropellos y objeto de escarnio. Este patio lo formaban las paredes del palacio, y Herodes vio aquel escándalo desde lo alto de una azotea. Anás y Caifás lo excitaron otra vez a condenar a Jesús, pero Herodes les dijo, de modo que lo oyesen los romanos: sería un crimen para mí el juzgarlo. Quería decir sin duda, un crimen contra el juicio de Pilatos, que ha tenido la política de mandármelo. Los príncipes de los sacerdotes y los enemigos de Jesús, viendo que Herodes no participaba de su sentimiento y propósitos, enviaron algunos de los suyos al barrio de Ancra, a fin de que muchos fariseos que había en él acudiesen con sus partidarios a los alrededores del palacio de Pilatos. Distribuyeron también dinero a la multitud para excitarla a pedir tumultuosamente la muerte de Jesús. Otros se encargaron de amenazar al pueblo con la ira del cielo si no obtenían la muerte de aquel blasfemo sacrílego. Decíanseles también que si Jesús no moría, se uniría a los romanos para exterminar a los judíos, y que ese era el imperio de que había hablado siempre. Además, esparcían la voz de que Herodes le había condenado, pero que el pueblo debía expresar su voluntad, que se temía a los partidarios de Jesús, que si le ponían en libertad, la fiesta sería turbada por ellos y por los romanos, con 1900, cuya ayuda ejercerían una cruel venganza. Esparcieron también los rumores más contradictorios y propios para exacerbar los ánimos y sublevar al pueblo. Algunos de ellos, mientras tanto, daban dinero a los soldados de Herodes para que maltratasen a Jesús hasta hacerle morir, pues deseaban que perdiese la vida antes que Pilatos le diera libertad. Mientras los fariseos maquinaban así, nuestro Señor sufría las brutalidades de una soldadesca desenfrenada y grosera, en cuyas manos Herodes lo había entregado. Empujábanlo en el patio, y uno de ellos trajo un gran saco blanco que estaba en el cuarto del portero, y que había tenido algodón. Le hicieron un agujero con una espada, y con grandes risotadas se lo echaron sobre la cabeza a Jesús. Otro soldado trajo un pedazo de tela colorada, y se la puso al cuello. Entonces se inclinaban delante de él, ya en pellones, lo injuriaban, le escupían, dábanle en la cara, porque no había querido responder a su rey. Le hacían 1000 saludos, irrisorios, le arrojaban lodo, tiraban de él como zarandeándole, y, habiéndolo echado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza pegaba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron y comenzaron otra vez los oprobios. Había cerca de 200 criados y soldados de Herodes, y cada cual tenía a gala inventar algún nuevo ultraje contra Jesús. En algunos era tal la inquina que iban dispuestos a pegarle, palos en la cabeza. Mirábalos Jesús con sentimientos de compasión. El dolor le arrancaba suspiros y gemidos, pero les servían de motivo para burlarse, y nadie tenía piedad de él. Su cabeza estaba ensangrentada, y lo vi caer 3 veces bajo los golpes. Y vi también a los ángeles que lo ungían. Me fue revelado que sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. Los filisteos que atormentaron a Sansón en la cárcel de Gaza eran menos violentos y crueles que aquellos hombres. El tiempo urgente, los príncipes de los sacerdotes tenían que ir al templo, y cuando supieron que todo estaba dispuesto según sus órdenes, pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús. Pero él, en sus ideas relativas a Pilatos, le mandó a Jesús cubierto con su vestido de escarnio.
Jesús conducido de Herodes a Pilatos. Los enemigos de Jesús le condujeron de Herodes a Pilatos. Estaban avergonzados de tener que volver al sitio donde fuera ya declarado inocente. Pero decídense en breve, y tomando otro camino mucho más largo, preséntanle en medio de su humillación a otra parte de la ciudad, con lo que además dan tiempo a sus agentes para que agitan los grupos, según sus proyectos. Ese camino era áspero y desigual, y todo el tiempo que duró no cesaron de maltratar a Jesús. La ropa que le habían puesto le impedía andar. Se cayó muchas veces en el lodo, y lo levantaron a patas hiriéndole en la cabeza, con ultrajes infinitos, tanto de parte de los que le conducían como del pueblo que se juntaba en el camino. Jesús pidió a Dios no morir, para que así se cumpla en uno su pasión y nuestra redención. Eran las 8:15 cuando llegaron al palacio de Pilatos. La multitud era muy numerosa. Los fariseos corrían en medio del pueblo y lo excitaban. Pilatos, acordándose de la sedición de los celadores galileos en la última Pascua, disponía de 1000 hombres que ocupaban el pretorio, el cuerpo de guardia, las entradas de la plaza y las de su palacio. La Virgen, su hermana mayor María, hija de Elí, María, hija de Cleofás, Magdalena y otras muchas santas mujeres, hasta 20, estaban en un sitio donde lo podía oír todo. Juan estaba también al principio. Jesús, cubierto con su ropa de irrisión, iba insultado por el pueblo, pues los fariseos habían juntado la canalla más insolente y más perversa del populacho. Un fámulo de Herodes vino a decirle a Pilatos que su amo estaba lleno de gratitud por su fineza, y que no habiendo visto en el célebre Galileo más que un loco, lo había tratado como a tal, y se lo devolvía. Pilatos quedó satisfecho al ver que Herodes obrara como él, no condenando a Jesús. Dióle la enhorabuena, y reanudaron la amistad, de enemigos que eran desde que el acueducto se había hundido. Vuelto Jesús de nuevo a la casa de Pilatos, los alguaciles le hicieron subir la escalera con la brutalidad ordinaria, pero se enredó en su vestido y cayó sobre los escalones de mármol blanco que se tiñeron en sangre de su cabeza sagrada. Los enemigos de Jesús habían tomado sus sitios a la entrada de la plaza. El pueblo reía de su caída, y los soldados le golpeaban para levantarlo. Pilatos estaba apoyado sobre su silla, especie de canapé, y la mesita colocada delante de él. Rodeábanle oficiales y escribientes. Se adelantó sobre la azotea y dijo a los acusadores de Jesús: «Me habéis traído a este hombre como a un agitador del pueblo. Le he interrogado delante de vosotros, y no le hallo culpable del crimen que le imputáis. Herodes tampoco le juzga criminal. Por consiguiente, voy a mandar que le azoten y a darle suelta». Violentos murmullos se elevaron. Entre los fariseos y las distribuciones de dinero en el pueblo se hicieron con más actividad. Pilatos recibió con sumo desprecio aquella demostración de protesta, y aún hubo de proferir alguna frase mordaz. Por aquel entonces acudía el pueblo a él en solicitud de que, antes de la celebración de la Pascua, y según una antigua costumbre, diese libertad a un preso. Los fariseos, por medio de sus emisarios, imbuyeron a la multitud que en modo alguno pidiesen la libertad de Jesús, sino su suplicio. Pilatos esperaba que pedirían la libertad de Jesús, y tuvo la idea de darles a elegir entre él y un insigne criminal llamado Barrabás, que horrorizaba a todo el pueblo. Había cometido una muerte en una sedición. Yo le he visto cometer otros muchos crímenes. Fue autor de sortilegios, y hasta había arrancado a algunas mujeres el fruto que llevaban en sus entrañas. Se me ha olvidado lo demás. Hubo un movimiento entre el pueblo en la plaza. Un grupo se adelantó llevando a su cabeza oradores, que gritaron a Pilatos: «Haz lo que has hecho siempre por la fiesta». Pilatos les dijo: «Es costumbre que liberte a un criminal en la Pascua. ¿Quién queréis que sea? ¿Barrabás o el rey de los judíos, Jesús, que dicen que es el ungido del Señor?» Pilatos, siempre indeciso, llamaba a Jesús rey de los judíos, porque este orgulloso romano quería mostrarles su desprecio atribuyéndoles un rey tan pobre.
pero dábale también ese nombre, porque abrigaba cierta persuasión de que Jesús era, en efecto, el Rey milagroso, el Mesías prometido a los judíos. Después cedía a ese presentimiento que tenía de la verdad, viendo a las claras, por otra parte, que los príncipes de los sacerdotes estaban llenos de envidia contra Jesús. A la pregunta de Pilatos hubo alguna duda en la multitud, y varias voces gritaron: «¡Y Barrabás!». Pilatos, llamado en aquel instante por un criado de su mujer, salió de la azotea, y éste, presentándole la prenda que él antes diera, díjole: «Claudia Procla te recuerda la promesa de esta mañana». Mientras tanto, los fariseos y los príncipes de los sacerdotes bullían con grande agitación. Las turbas se muestran sobreexcitadas, amenazadoras. María, Magdalena, Juan y las santas mujeres estaban en una esquina de la plaza, trémulas y llorando. Aunque la madre de Jesús sabía que su muerte era el único medio de salvación para los hombres, sintióse llena de angustia y del deseo de arrancarle al suplicio, y sufría todos los dolores que puede sentir una madre. María oraba para que un crimen tan enorme no se consumara. Decía como Jesús en el huerto de los olivos: «Si es posible, que este cáliz se aleje». Aliéntala alguna esperanza, porque en el pueblo corría la voz de que Pilatos intentaba liberar a Jesús. No lejos de ella agitábanse grupos de gente de Cafarnaúm que Jesús había curado y enseñado. Hacen como que no lo conocen, y miraban a escondidas a las infelices mujeres cubiertas con los velos. Pero María creía, y todos pensaban como ella, que éstos a lo menos rechazarían a Barrabás para libertar a su bienhechor y su Salvador. Mas no fue así. Pilatos devolvió la prenda a su mujer, ratificándole el cumplimiento de su promesa. Avanzó de nuevo sobre la azotea y se sentó al lado de la mesita. Los príncipes de los sacerdotes ocuparon sus asientos y Pilatos volvió a gritar: «Ah, ¿cuál de los dos queréis que salve?». Entonces resonó un grito unánime en la plaza: «No queremos a ese, sino a Barrabás». Pilatos dijo: «¿Qué queréis que haga con Jesús, que se llama Cristo?». Todos gritaron tumultuosamente: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilatos preguntó por tercera vez: «¿Pero qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él crimen que merezca la muerte. Voy a mandar azotarlo y dejarlo». Pero el grito: «¡Y crucifícalo! ¡Crucifícalo!», se alzó por todas partes como una tempestad infernal. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se agitaban vociferando como frenéticos. Entonces el débil Pilatos dio libertad al malhechor Barrabás y condenó a Jesús a la flagelación.